Hola, José Miguel. ¿Qué tal me escuchas? José Miguel, ¿me escuchas? Jacqueline, Rocío, ¿me escuchas? Profesor, buenas noches. Sí, sí se le escucha. Hola, Jacqueline. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Gracias. Profesor, una consulta. Dime, He adelante. visto en en el Canvas que ha puesto usted ya algunas actividades para el entregable del proyecto, ¿verdad? Claro. Ujú. Así es. Eh, la otra semana deben hacer esa entrega del trabajo completo, ¿no? El trabajo completo en Word, ¿no? Y posteriormente también tiene que cargar su presentación de PowerPoint. Esas son las dos tareas finales que tenemos. Ya, profesor, entonces en uno es el Word y en el otro la presentación, ¿verdad? Así es, así es. Ajá. Y profesor, ¿cuándo serían las exposiciones? La otra semana. La Claro que semana. somos varios grupos acá, al menos de como 6, creo, ¿no? Son como 6 grupos, que, si no me equivoco. Eh, por lo que tenemos que iniciar la otra semana, ¿no? Y si terminamos en buena hora, ya con eso cerramos ahí, pero si no terminamos, nos pasamos a la última semana con uno o dos grupos que podrían pasar, digo, ¿no? Ya, ya, profesor, gracias. Sí. Gracias, gracias a ti. Bien, Profesor, bien. buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas, José Miguel. ¿Qué tal me escuchas? Fuerte y claro, profesor. ¿Cómo está? Bien, bien, tranquilo por acá. Qué bueno. Bien, bien. Estamos por ahí también con Rivera. ¿Qué tal me escuchas, Rivera? Esther, también. Profesor, buenas noches, ¿qué tal? Es León. Sí, sí, Esther. Un gusto. Tranquilo por acá. Bien, bien. Vamos a comenzar entonces el tema de hoy que tenemos. Tenemos esta semana tenemos pues ya estamos en la semana 14, pues, con este tema de agencias calificadoras de riesgo. Agencias calificadoras de riesgo. Eh, Estas agencias no son otra cosa que empresas, como su nombre da a entender, muy especializadas en el conocimiento del riesgo de las empresas, el riesgo de los países y de la economía en general, ¿no? Y claro, estas agencias no trabajan pues así gratis, ¿no? Sino que califican el riesgo que significa un determinado ente, un determinado sector, un país, etcétera, ¿no? Dentro del temario que corresponde a estas agencias, tenemos, tenemos que analizar ahí eh, o ver, digamos, o reiterar o recalcar de alguna forma el análisis de riesgo en las inversiones. Aun cuando por ahí ya lo hemos visto a lo largo y ancho de la semana que ha ido pasando, pero dado que vamos a clasificar el riesgo, debemos retomar esta parte para sintonizarnos en el tema, ¿no? Y luego ya pasamos a la clasificación correspondiente, ¿no? Y viendo, digamos, cómo calificar, ¿no? Los distintos instrumentos, ¿no? Tanto renta fija como de renta variable. Aun cuando renta fija tiene en, en el papel, ¿no? En el papel representa, digamos, menos riesgo, pero ese menos no significa ningún riesgo, simplemente es menos nada más. Entonces, aun cuando sea uno o más instrumentos de renta fija,
Y más aún, pues más aún los instrumentos de renta variable tienen que ser calificados. Esta calificación se hace en diferentes momentos. Puede ser al momento de emitir tanto los instrumentos de renta fija o al emitir los instrumentos de renta variable. O también puede ser en cualquier momento de una coyuntura económica, especialmente como la que vivimos aquí en el país, ¿no? Que es de una incertidumbre total. Bien, en este contexto también entra pues en juego, dado que aquí, si hablamos de inversiones, hablamos de dinero, y el dinero son monedas, y en ese interín entra pues la política monetaria, ¿no? El riesgo y las inversiones que están de por medio, ¿no? También tenemos que tratar ahí los ciclos económicos. Las economías de los países van pasando por diferentes ciclos, ¿no? Y el inversionista debe saber en qué ciclo se encuentra la economía de su país para hacer más o menos inversiones, para comprar o para vender, en qué momento. Los ciclos económicos le ayudan a tomar decisiones al respecto. Y claro, después ya entramos al estudio propiamente dicho de las agencias clasificadoras de riesgo, ¿no? Y dentro de ella tenemos ahí algunas características y especialmente el tratamiento aquí a estas son 3 agencias mundiales que tenemos ahí, acá en el numeral 9, principales agencias calificadoras de riesgo a nivel mundial. Todas son norteamericanas, ¿no? Standard & Poor's, Fitch Rating y Moody's, ¿no? Estas tres empresas se reparten el mercado mundial del estudio de riesgos, ¿no? Y todas tienen sus roches, sus problemas, ¿no? Porque son empresas como cualquier otra. Y las empresas son dirigidas por personas y las personas se pueden equivocar. Las personas no somos perfectas, somos falibles y además de pecadoras de las personas. Entonces, no podemos esperar, digamos, una perfección en la calificación que puedan hacer estas empresas. Hay algunos escándalos eh, propiciados por estas empresas. Justamente lo que vamos a comenzar es viendo algunos casos donde hay muchas situaciones anormales que han llevado, digamos, a serias crisis por efecto de la mala calificación de estas agencias. De estas y posiblemente otras que haya mucho más pequeñas por ahí, ¿no? Pero estas son de alcance mundial, ¿no? En nuestro país también tenemos nuestras agencias calificadoras, porque hoy por hoy obtener una calificación de riesgo es todo un reto, ¿no? Es todo un reto para emitir acciones, para emitir bonos, para continuar en el mercado, cualquier empresa. Los bancos, por ejemplo, permanentemente se hacen calificar, algunos a nivel interno, a nivel nacional y otras a nivel de estas grandes empresas, ¿no? El Perú, cada vez que quiere emitir, por ejemplo, eh, bonos de tesoro, se hace calificar por cualquiera de estas, siendo Standard & Poor's prácticamente ya caserita del Perú, así como Moody's, no tanto Fitch, no tanto Fitch, pero he visto varias calificaciones por ahí de estas 2 empresas que acabo de mencionar. Bien. Bueno, las competencias ahí están. Esta competencia depende, digamos, de ustedes y del docente, ¿no? El docente da los temas, hace participar a ustedes, pide que su apoyo, presenta distintos medios alternativos para que ustedes comprendan. Y ustedes deben llegar pues a este nivel de conocer, comprender y especialmente analizar ya.
a esta altura, digamos, de la asignatura, ya está en condiciones de analizar cuán perverso puede ser el riesgo en una u otra inversión, tanto a nivel de una micro, pequeña, mediana, gran empresa o a nivel del país propiamente dicho, ¿no? Y en fin, ahí viendo, digamos, cada uno de los temas genera una competencia y esa competencia nos convoca, digamos, a conocerlo, comprenderlo, identificarlo, valorarlo y analizarlo con el objeto, digamos, de comprender la integridad del tema presentado. Antes de hablar de este tema que ya vemos ahí en la pantalla, el riesgo que puede originarse a nivel de las empresas, a nivel de los accionistas, ¿no? Y en todo nivel, ¿no? En todo nivel del riesgo. Vamos a presentar un material que tenemos ahí para que vean, digamos, los efectos que tiene el riesgo cuando no se valora, no se pondera o se miente, digamos, a través de una calificación. A ver un ratito ahí. Esa foto pues, que vemos aquí de este señor ahí, tapándose la cara, llorando, sabe Dios, digamos ahí, lamentándose, ¿no? Lamentándose totalmente, es producto de que algo ha pasado. Y en este caso, no estamos hablando de la muerte de un familiar, de un pariente, de un amigo, ¿no? Sino de bancarrotas, de quiebras, de hechos funestos en las finanzas de la gente, de las empresas, del país. Bueno, este es un caso que ya en otro momento también lo hemos comentado, de la crisis subprime, ¿no? Es la crisis de las hipotecas subprime y la quiebra de este banco, Lehman Brothers, ¿no? Entonces vamos a retomar ese punto para ver, digamos, que todo esto que se va a presentar es lo que sucede cuando se tiene una calificación y no se le hace caso y se toman otras decisiones. O teniendo una calificación, la calificación es irregular, es maquillada, es adornada, es trastocada. Y entonces, con todos esos pergaminos, pues no se puede esperar nada positivo, ¿no? En aquella época era operador bursátil y veníamos de una semana previa muy intensa con rumores de quiebra sobre algunos de los grandes bancos de inversión en Wall Street, como siempre lo hacía en aquel momento. Wall Street, como dicen, Wall Street es la bolsa de Nueva York, por si acaso. Anote, cuando habla aquí de Wall Street, como dicen, se refiere a la bolsa de valores de Nueva York. En aquella época era operador bursátil y veníamos de una semana previa muy intensa con rumores de quiebra sobre algunos de los grandes bancos de inversión en Wall Street, como siempre lo hacía en aquel momento, todos los días. En cuanto llegaba a la oficina, lo primero que hacía era encender mis pantallas de Bloomberg y lo primero que veo es el anuncio de la quiebra corporativa y financiera más grande de la historia, la bancarrota de Lehman Brothers. La historia que acabo de contar fue la manera en que viví en primera persona como corredor de bolsa la quiebra de Lehman Brothers. Un evento bursátil y financiero catastrófico que le cambió la vida para mal a muchas personas, pero que a mí me la cambió para bien.
Y eso es lo que quiero que aprendas. Así que comenzamos. Entre el año de 1997 y el año 2001, la economía americana había sufrido varios golpes importantes. La primera crisis de este periodo comenzó en 1997, con el default de la deuda rusa y la devaluación del rublo, que derivó en una crisis asiática y de mercados emergentes, que terminó a su vez en la quiebra de la Long Term Capital Management, o LTCM, el mayor hedge fund del mundo en ese momento. Después, en el año 2000... Hedge fund es el fondo de riesgo, ¿no? Y otro término que mencionó ahí que quiere aclararlo, por ahí vi un término, a ver si lo encuentro por acá, para poder aclarar ahí. No lo veo por acá. Acá, default. Default es falta de pago de la deuda correspondiente a un país, a una empresa, ¿no? Que está en default. Está en default significa que no tiene capacidad de pago. Puede ser un país, puede ser una empresa, puede ser una persona, ¿no? Por eso en la parte inferior dice, con el default de la deuda rusa y la devaluación del rublo, se originó, digamos, por ese tiempo una de las crisis que siempre aparece pues por ahí, ¿no? Rublo, que derivó en una crisis asiática y de mercados emergentes, que terminó a su vez en la quiebra de la Long Term Capital Management, o mercado emergente se refiere a los países también llamados tercermundistas, países en desarrollo, ¿no? Cariñosamente le llaman así países emergentes, ¿no? Emergentes, que terminó a su vez en la quiebra de la Long Term Capital Management, o LTCM, el mayor hedge fund del mundo en ese momento. Después, en el año 2000, comenzaría hasta ese momento el estallido de la mayor burbuja bursátil y financiera de la historia. Pero en el año 2001, específicamente el 11 de septiembre, llegaría el mayor golpe de confianza para la economía y el mayor ataque al sistema de la historia. El ataque a las Torres Gemelas es considerado un evento sigma, un término estadístico que hace referencia a eventos con pocas probabilidades de ocurrir, pero que si ocurren podrían ser algo apocalíptico. El 11 de septiembre metió a la mayor economía del mundo directamente en recesión. Y ante la magnitud de lo ocurrido, la Reserva Federal utilizó su manual de política monetaria para evitarlo, reducir los tipos de interés e inyectar dinero de manera masiva en la economía a través... La Reserva Federal, ya lo explicamos la vez pasada, se refiere, digamos, al banco, es sinónimo, ¿no? Sinónimo del Banco Central de Reserva acá en el país, ¿no? Reserva Federal le llaman allá en Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal. Y les mencioné, digamos, que este ente tenía mucha dosis de privado más que de público, ¿no? Les mencioné en su momento que incluso el expresidente Trump quería, digamos, romper esa situación y volverlo un ente público, ¿no? Porque no veía con buenos ojos que un ente mayoritariamente privado que esté a cargo de la política monetaria, cambiaria, fiscal del país norteamericano, ¿no? Eso lo dijo Donald Trump cuando postulaba a la presidencia, pero cuando entró se olvidó del tema y la Reserva Federal continúa, digamos, con la misma organización, con el mismo sistema, digamos, con el mismo sistema de trabajo. De lo ocurrido, la Reserva Federal utilizó su manual de política monetaria para evitarlo,
reducir los tipos de interés e inyectar dinero de manera masiva en la economía a través de los diferentes mecanismos de expansión monetaria. Y aquí fue donde se gestó la gran crisis del año 2008. Entre el año 2001 y 2008 se gestó la burbuja inmobiliaria, que se trasladó a su vez a una burbuja en los mercados financieros. A partir del año... Atento, ¿eh? O sea que nace con un problema inmobiliario todo esto, ¿no? ¿Cómo así problema inmobiliario? Es decir, que ciertas entidades financieras otorgaban créditos, ¿no? Para vivienda, ¿no? A la gente, ¿no? Pero al haber crisis, la gente no podía pagar. Pero estas entidades que daban crédito ya habían convertido, habían vendido esos créditos, esos pagarés, esos productos financieros, lo habían transferido a otros, ¿no? Y entonces una crisis que era inmobiliaria se transforma en crisis financiera por el hecho, digamos, que los papeles de la deuda inmobiliaria fueron negociados entre los distintos agentes del mercado, ¿no? Y no se quedó, digamos, solamente en un ente que era el que había otorgado los créditos, ¿no? En el campo de los negocios siempre se hace estos juegos entre comillas. Yo te entrego un crédito y luego ese papel representativo del crédito lo titularizo y lo vendo a otro. Y a otro, y a otro, y a otros. Y al final no sabemos quién pagará los platos rotos si hubiera problemas, ¿no? Claro, si no hay problemas, todo gana. Pero si hay problemas, prácticamente el último que posee, digamos, ese papel financiero es el que termina perdiendo. Eso es lo que se indica acá con esta situación de la crisis que pasó allá. Y si bien es cierto, no se menciona acá, pues en el artículo, no, en el video no se menciona las clasificadoras, pero ya uno que está metido en esto del negocio, de las actividades financieras, se sobreentiende que todo lo que pasa descansa ahí en las calificadoras de riesgo. Cuando una empresa comienza a vender sus instrumentos financieros y lo hace masivamente, es porque ha sido calificado adecuadamente por alguna calificadora de riesgo. Porque si la calificación no hubiera sido dada o hubiera sido de una calificación baja, negativa, no se hubieran vendido, digamos, estos instrumentos representativos de hipotecas. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. No se menciona las calificadoras de riesgo. Puede ser, digamos, porque acá el amigo que presenta el tema tenga algún interés en ese sentido, o de repente el tema es solamente presentar el efecto financiero, ¿no? Y no, digamos, quiénes son los que originaron todo esto, ¿no? Año 2001, luego del ataque a las Torres Gemelas, la desconfianza hizo que muchos grandes inversionistas, grandes fortunas e inversionistas institucionales pasaran de invertir en la bolsa a invertir en el sector inmobiliario, considerado mucho más seguro. Lo anterior, unido a bajos tipos de interés y a mucho dinero circulando en la economía, condujo a una explosión de crédito hacia el sector inmobiliario. Casas, centros comerciales, oficinas, naves industriales, de todo. En el sector inmobiliario residencial, los créditos son hipotecarios y dentro de estos están las llamadas hipotecas subprime, un tipo de hipotecas dirigidas a clientes denominados ninja, no income, no job, no assets, o clientes con alto riesgo de impago. Hasta aquí todo iba bien y la asignación de recursos en la economía era normal en función del riesgo. El problema es
que en algún punto del camino entre 2001 y 2007, los bancos de inversión desarrollaron un producto financiero denominado CDO, obligación colateralizada mediante deuda. Para entenderlo un poco mejor, supongamos que un banco tiene 1000 hipotecas concedidas a todo tipo de clientes y que este banco necesita liquidez o quiere ganar más dinero vendiendo esas hipotecas a un tercero. El banco lo que hace es juntar todas las hipotecas del ejemplo en un CDO para negociarla más fácil en los mercados financieros. ¿Cuál fue el verdadero problema? Que en un mismo A ver, antes de ver el verdadero problema, repetimos esa partecita que ha explicado adecuadamente acá el amigo. centros comerciales, oficinas. Un poquito más atrás, ¿no? Por acá creo. Muchos grandes inversionistas, grandes fortunas e inversionistas institucionales pasaran de invertir. Todos se metieron, digamos, mayoritariamente los inversionistas dejaron muchos instrumentos financieros y se metieron acá a comprar departamentos, oficinas, instalaciones, qué sé yo, negocios comerciales, todo, mucha inversión aquí en el aspecto inmobiliario. Este aspecto inmobiliario incluye el terreno, la edificación e incluso los aires. También se vende los aires. Profesor, Dime. una consulta. Justo ese tema de los CDO, digamos, ¿no? Que ponían los bancos, digamos, varias hipotecas. Ese truquito, digamos, era como para un poco promediar también el riesgo. O sea, las bajas que queden un promedio medio, digamos, y las altas pues compensen eso. Claro, ahí digamos, lo que se hizo, digamos, es un juego financiero, ¿no? Convertir las deudas inmobiliarias en estos certificados y negociarlo a terceros, pero negociarlos posiblemente con una calificación maquillada, posiblemente, porque, bueno, no se dice así, ¿no? Pero de hecho podría haberse dado esa situación. Y entonces, al calificarlo en forma adecuada, si se quiere con triple A, entonces esos instrumentos se vuelven muy negociables y son adquiridos por los distintos inversionistas que, creyendo que está adecuadamente calificado y que no representa mayor riesgo, lo compran, pero luego, digamos, se dan con la situación que los verdaderos deudores de las hipotecas no devuelven el dinero, no pagan. ¿Por qué? Porque al haber crisis económico-financiera pierden su trabajo, pierden la condición de generar ingresos y se deviene pues ya la crisis en su totalidad, ¿no? De forma que la calificación es de lo más importante para todos estos casos. Pero claro, también hay que decir lo siguiente. Al momento de calificar, podría, digamos, calificarse adecuadamente un instrumento, ¿no? Ponderando todos los elementos. Pero eso tampoco asegura, digamos, que sea perfecto, ¿no? Porque la situación de los países, tanto económica como financiera, como social, puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Y lo podemos ver en nuestro país, ¿no? De una cierta tranquilidad de hace mes y medio, estamos ahorita en una total intranquilidad de no saber, digamos, cómo se va a solucionar nuestra situación, ¿no? Y puede haber sido algo similar ahí en esa época de las hipotecas subprime.
ir en la bolsa a invertir en el sector inmobiliario, considerado mucho más seguro. Lo anterior, unido a bajos tipos de interés y a mucho dinero circulando en la economía, condujo a una explosión de crédito hacia el sector inmobiliario. Ese es el problema, la explosión del crédito al sector inmobiliario. O sea, el hecho, digamos, de calificar a cualquier prestatario y darle dinero para que hagan su casa, su oficina, su centro comercial, ahí esa es la falla, ¿no? Esa es la falla. O de repente, como decía en ese momento, de repente no se apreciaba, digamos, que los empleos iban a decaer, que los negocios iban a caer, y entonces se calificó adecuadamente y al estar calificados cada uno de los prestatarios, se le daba el dinero nada más con la idea de, digamos, que van a devolver y pronto y con los intereses correspondientes, y entonces se configuraba como un gran negocio hasta ahí, ¿no? Pero luego, pues, especialmente la gente trabajadora, ¿no? La gente trabajadora pierde su empleo. Y si no tiene empleo, no tiene ingresos. Y si no tiene ingresos, no puede devolver. Y entonces comienza como se decía anteriormente, comienza el default, la falta de pago correspondiente, ¿no? Condujo a una explosión de crédito hacia el sector inmobiliario. Casas, centros comerciales, oficinas, naves industriales, de todo. En el sector inmobiliario residencial, los créditos son hipotecarios y dentro de estos están las llamadas hipotecas subprime, un tipo de hipotecas dirigidas a clientes denominados ninja, no income, no job, no assets, o clientes con alto riesgo de impago. Hasta aquí todo iba bien y la asignación de recursos en la economía era normal en función del riesgo. El problema es que en algún punto del camino entre 2001 y 2007, los bancos de inversión desarrollaron un producto financiero denominado CDO, obligación colateralizada mediante deuda. Para entenderlo un poco mejor, supongamos que un banco tiene 1000 hipotecas concedidas a todo tipo de clientes y que este banco necesita liquidez o quiere ganar más dinero vendiendo esas hipotecas a un tercero. El banco lo que hace es juntar todas las hipotecas del ejemplo en un CDO para negociarla más fácil en los mercados financieros. Y ese CDO tiene que ser calificado, ¿no? Y ahí comienza el problema, ¿no? En realidad, en términos financieros, cualquier instrumento para lanzarse al mercado es previamente calificado. Y para eso justamente existen estas empresas que ahora vamos a desarrollar, ¿no? El asunto es que pueden hacer una mala calificación. Puede ser una mala calificación en forma, digamos, consciente. Conscientemente puede ser una mala calificación. Porque en el mundo de hoy, pues, como dice, con el dinero baila el mundo, como dice que el dinero compra conciencia, ¿no? Y algo así, ¿no? O puede ser también, digamos, que hayan calificado adecuadamente y de un momento a otro cambiaron las condiciones. O puede ser, digamos, que al momento de calificar la información que le dieron los distintos agentes era información falsa. O sea, diferentes motivos, ¿no? Al final, digamos, mucho depende de la calificación. Por eso, digamos que de alguna manera se recomienda, digamos, que estas calificadoras de riesgo tengan la mayor información posible y manejen, digamos, mucho aspecto, que se vuelva una suerte de Nostradamus de alguna manera, ¿no? Porque tarde o temprano la responsabilidad le va a caer, ¿no? Pero esa responsabilidad que le va a caer, parece que no les hace ya digamos, a estas empresas, porque son tan poderosas que estas empresas norteamericanas incluso han sido denunciadas en muchos países europeos, y sin embargo no le ha hecho mella, ¿no?
incluso hasta entidades del Reino Unido, que son casi dependientes de la reina de ese país y otra gente muy poderosa que se vio afectada en algún momento, ha denunciado a estas empresas, pero sin embargo, las empresas están ahí y trabajando como si nada. Fue el verdadero problema, que en un mismo CDO se metieron hipotecas con calificación AAA o seguras, junto a hipotecas subprime o denominadas también como hipotecas basura. Miles de hipotecas con distintas calificaciones de riesgo en un... Cuando habla de las hipotecas subprime, quiere decir un crédito otorgado a una persona que ha perdido su trabajo y no puede devolver y no tiene condiciones. Y en ese tiempo surgió eso porque hubo problemas económicos. Primero hubo problemas económicos y luego ya se plasma, digamos, en un problema financiero, ¿no? Generalmente las crisis financieras nacen con problema económico social. Lo financiero ya es lo que cierra el círculo. Y ahí es de deducir, digamos, que si la gente que obtuvo un crédito no es que no quería, digamos, conscientemente no pagarlo, porque también puede haber, digamos, deudores de ese tipo, ¿no? Lo que pasa que en realidad mucha gente perdió su empleo. Y entonces ante una falta de empleo, pues no, como ya indiqué, no hay los ingresos y por tanto no se puede devolver, aunque si quisiera, ¿no? No se puede. Y es como esa crisis que está pasando en este momento acá por la pandemia, ¿no? Hay muchos, los bancos están preocupados por la famosa cadena de pagos, o lo estuvieron. Parece que ahora se ha estabilizado y ha mejorado. ¿Quería intervenir alguien? Por favor, adelante. Sí, profesor Rivera. Adelante. Sí, justo el término ahí que hemos visto de los clientes ninjas, ¿verdad? Que no tenían trabajo, que otra Claro, cosa. claro. Ajá. Entonces, claro, justo los videitos que nos mandó a ver una vez explicaba eso, ¿no? En la película, sobre todo, en el que se aprovechan para vender exclusivamente a los que recién están al país, ¿no? A los inmigrantes, digamos. Y sabemos, Ajá. pues, que tienen menos probabilidad de obtener un trabajo estable, ¿no? Digamos, una ganancia estable mensual. Es por eso que Cierto. desde ahí ya vemos ya cómo era ese tipo de criterio, ¿no? De venta o informalidad, ¿por qué no llamarlo así? En lo que es en las ventas de estas, en el crédito, ¿no? En los créditos a estas personas. Y pues con el tema de las clasificadoras o calificadoras de riesgo, no sé si es por el tema de la narración de ahí, pero, pero decían que estaban coludidas, ¿no? Con unos bancos, como que no podían bajar de una calificación A, B, digamos, Sí, por ahí, ¿no? eso Y pues, por eso ello, pasa, eso pasa. Ujú. exacto. Sí, profesor, eso no, gracias. Gracias, gracias. No, gracias a ti. Eso pasa, mira. Esto pasa también con esta calificación que hacen como ISO, ¿no? Los ISOs. Los ISOs son prácticamente un negocio, ¿no? Una empresa que regularmente cumple, digamos, las condiciones de calidad por ahí, se presenta ante la empresa calificadora de calidad y puede obtener un ISO, ¿no? Y lo obtiene porque está pagando. Y lo obtiene porque, en gran parte, porque está pagando. Si un cliente te paga, no es para que lo califiques mal. Es así, ¿no? Y entonces, podría haber sucedido situaciones similares a lo que pasa con los ISOs acá en la calificación del riesgo correspondiente. Y más de una vez seguramente ha pasado y seguirá pasando que estas agencias norteamericanas como agencias peruanas podrían prestarse, digamos, para calificar incorrectamente, sabiendo, digamos, que un cliente no reúne, digamos, las condiciones para ser calificada como AAA o algo cercano a eso, ¿no? Esas situaciones se pueden dar, ¿no? Se pueden dar, porque lo que califican son personas
Y las personas pues son en algunos casos volubles y en otros casos son intencionalmente ya hacen una labor, digamos, inadecuada, ¿no? Por no decir delincuencial, ¿no? Y terminan afectando, digamos, a quienes obtengan los productos que están calificándose, ¿no? Aquí en las finanzas, por lo general, no es que si un banco o una empresa vende sus bonos, sus acciones, y alguien lo califica como adecuados, esta empresa no se va a perjudicar. Lo que se van a perjudicar son los clientes, los inversionistas, el que compra el bono, el que compra la acción, el que compra el CDO o cualquier otro documento similar, ¿no? Mismo CDO. Era como juntar las manzanas podridas con las buenas, pero este CDO necesitaba, por las leyes bursátiles, para poder ser comercializadas entre fondos de pensiones, fondos de inversión, otros bancos y particulares, tener una calificación crediticia. Y en este caso, como en tantos otros, las calificadoras de riesgo fueron laxas en la evaluación, calificando como AAA a CDOs que contenían de todo, incluso basura, para facilitar su... Que repite esa partecita ahí, recién mencionó ahí de las calificadoras. Otros bancos y particulares, tener una calificación crediticia. Y en este caso, como en tantos otros, las calificadoras de riesgo fueron laxas en la evaluación, calificando como AAA a CDOs que contenían de todo, incluso basura. Para facilitar su comercialización en los mercados financieros, los CDOs fueron cubiertos con seguros de pago. Y aquí entran en escena los CDS. Los CDS eran seguros que protegían de pérdidas en el capital a los tenedores de CDOs en caso de que el activo subyacente, es decir, las hipotecas, perdieran valor por impago. Y así teníamos el producto financiero perfecto, un producto financiero con retorno positivo, teniendo como subyacente algo seguro como las casas de los norteamericanos y además con seguro de todo riesgo. Y fue esta apariencia de seguridad lo que permitió la propagación de un riesgo sistémico nunca antes visto. El riesgo de las hipotecas subprime se trasladó desde los bancos hipotecarios regionales a los grandes bancos de inversión en Wall Street, a los bancos comerciales y a las compañías de seguros, que ahora tendrían que cubrir las pérdidas en caso de impago. Pero por si la tormenta ya no era perfecta, en algún momento los CDOs se quedaron pequeños ante la gran demanda internacional por exposición al sector residencial norteamericano. Por este motivo se decidieron juntar grandes paquetes de CDOs, denominándolos ahora como los famosos bonos hipotecarios, los mismos que intoxicaron los balances de la mayoría de los grandes bancos y fondos de inversión alrededor del mundo. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. En febrero del año 2007, el Wall Street Journal advertía sobre el peligro de las hipotecas subprime. En mayo de ese mismo año, los fondos basados en hipotecas de alto riesgo comenzaron a ser severamente criticados por los analistas del mercado y por los principales inversores. Entre tanto, desde algunas instancias de la Reserva Federal se advierten los primeros síntomas de crisis. El FMI, en un informe publicado en marzo del año 2007, calcula que en enero de ese año existían en los Estados Unidos 4,2 billones de euros en bonos ligados a las hipotecas de alto riesgo. En junio de 2007 se conoce que varios hedge funds que invertían en deuda titularizada de una importante gestora como Bear Stearns entra en quiebra. Ese mismo mes, la compañía Blackstone, uno de los grandes fondos de inversión, anuncia su quiebra. El 9 y el 10 de agosto, la crisis se traslada a todas las bolsas del mundo, al hacerse público
que uno de los principales bancos europeos, el BNP Paribas, suspende 3 fondos de inversión el 16 de agosto, el primer banco hipotecario de los Estados Unidos. El Countrywide sufre pérdidas en sus cotizaciones ante rumores de bancarrota. También circulan rumores de inminente colapso de un gran hedge fund, recordando lo ocurrido en 1998 con la crisis de la LTCM, al tiempo que se conocen las millonarias pérdidas de un fondo de pensiones británico por valor de 27.000 millones de libras. En total ya eran 90 entidades afectadas por la crisis subprime en ese país. El 13 de septiembre, el Banco Central de Inglaterra debe acudir al rescate del Northern Rock, el quinto banco hipotecario del país, y en cuyas oficinas comienzan a crearse colas de clientes para retirar depósitos. El 30 de octubre del año 2007 renuncia a su cargo el presidente de Merrill Lynch y el 4 de noviembre renuncia el presidente de Citigroup. Lejos de disminuir, en 2008 los efectos de la crisis financiera se contagian a la economía real, metiendo a los Estados Unidos en una posible recesión económica, lo que obliga a tomar medidas que no logran evitar las caídas en la bolsa. En el mes de abril de 2008, el FMI cifra en 945.000 millones de dólares las pérdidas acumuladas por la crisis. En 2008 ya se da por hecho que la crisis será mundial. En el mes de julio del 2008, la Reserva Federal se vio obligada a rescatar a las 2 principales entidades hipotecarias norteamericanas, Fannie Mae y Freddie Mac, que ha sido considerada la mayor nacionalización de la historia. Pero la parte más dramática de esta historia estaba por llegar. El 15 de septiembre se anuncia la bancarrota de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión en los Estados Unidos, con operaciones abiertas, cruzadas y colateralizadas en los mercados por un valor superior a 600.000 millones de dólares. Era y es la bancarrota corporativa más grande de la historia. Lehman venía de unos meses trágicos en los que su cotización había caído desde máximos de 85 dólares hasta los 4 dólares. Sus activos ya no valían nada y sus deudas lo valían todo. La semana previa a su quiebra, Lehman había estado negociando su venta con el Bank of America, pero este decidió comprar a la Merrill Lynch, por lo que la directiva de Lehman se enfocó en negociar su venta al banco Barclays de Londres. El fin de semana, Barclays se retiró de la compra porque ni la Reserva Federal ni los servicios financieros británicos estaban dispuestos a respaldarla. La verdad es que todos percibían a Lehman como un hoyo negro. Todos sabían que Lehman tenía pérdidas ocultas en su balance que solo se destaparían meses después. El hecho es que Lehman Brothers, un banco de inversión con 160 años de historia, quiebra el 15 de septiembre, día lunes, antes de la apertura de Wall Street, y comienza la mayor catástrofe bursátil de todos los tiempos. Ese día el Dow Jones sufre una pérdida histórica y el miércoles estuvieron a punto de quebrar tanto el Citigroup como el Bank of America. El jueves tuvo que ser rescatada la AIG, la mayor aseguradora del mundo, y entre tanto el gobierno americano negociaba un plan global de rescate para la economía y para los mercados por valor de cerca de 2 trillones de dólares. Lo que ocurrió durante la crisis subprime del año 2008 fue exactamente lo mismo a lo ocurrido durante el crack de 1929, un credit crunch, una ruptura total del canal del crédito. En esencia, el mercado interbancario estaba totalmente colapsado. ¿Qué es el mercado interbancario? Es aquel sitio donde unos bancos le prestan dinero de manera directa a otros bancos. Por ejemplo, un banco como el Citibank, en condiciones normales de mercado, podía pedirle 5.000 millones de dólares de un día para otro prestados a otro banco. ¿Cuál era el problema? Que entre los mismos bancos nadie sabía quién tenía la mayor exposición a activos tóxicos o a hipotecas subprime. La dificultad consistía en que estos activos tóxicos estaban disfrazados a través de múltiples instrumentos derivados que en ese momento eran de difícil valoración,
Por lo tanto, un banco podía quebrar y no pagarle los créditos al otro banco y por lo tanto hacer quebrar a este otro banco y este al siguiente y al siguiente y al siguiente. Era un efecto dominó, la desconfianza era total. Existe una anécdota de ese momento con General Electric. General es una de las compañías más ricas del mundo, es una de las multinacionales más poderosas del mundo, pero en el peor momento de la crisis del año 2008, General Electric no tuvo acceso a un crédito de corto plazo para pagar la nómina. Entonces la pregunta en ese momento era la siguiente: si una compañía tan rica como General Electric no puede obtener financiación de corto plazo, créditos de tesorería de corto plazo para pagar la nómina de sus empleados, entonces ¿qué podremos decir de otras empresas más pequeñas? ¿Qué podríamos decir del resto de la economía real? Esto demuestra la desconfianza de ese momento. En términos muy prácticos, ¿esto cómo afectaría a un ciudadano común y corriente? Sencillamente, si el sistema financiero colapsaba, las personas irían al cajero automático o a las oficinas de su banco y no podrían obtener su dinero, porque ya no existiría el dinero, ya no existirían los bancos, todo habría acabado. Por esto es que en ciertas situaciones, cuando la gente dice no rescaten a los bancos, rescaten a la gente, en realidad cuando se rescata al banco, se rescata a la gente, porque se están rescatando sus ahorros. Por lo tanto, rescatar al sistema financiero no estaba en discusión, eso no se puede discutir, porque sin el dinero que está depositado en esos bancos, volveríamos a la época de las cavernas. Lo que sí se tiene que hacer es que los presidentes, los directores, la gente que toma decisiones equivocadas, debe ser castigada de manera penal, de manera económica y de manera social. Eso sí que se tiene que hacer. Al final, el gobierno de los Estados Unidos negoció 2 paquetes de rescate con el Congreso. Un primer paquete de rescate por 750.000 millones de dólares y un segundo por 800.000 millones de dólares. Al final, rescatar a todo el sistema financiero costó más de 2 trillones de dólares. ¿Qué es lo que hicieron con este dinero? Realizar compras directas al mercado, compras directas de todo tipo de activos financieros, bonos corporativos, acciones, bonos hipotecarios, titularizaciones, de todo. Entraron a comprar de todo, porque el objetivo era poner una red de seguridad al mercado para que éste no siguiese cayendo y por lo tanto los patrimonios del sistema financiero y de las demás compañías no se siguiese deteriorando. Aquí lo anecdótico es que rescatar a Lehman, no dejar quebrar a Lehman, hubiese costado solamente 45.000 millones de dólares. Al final, por algo que se conoce como riesgo moral, se decidió dejar caer a Lehman con el fin de darle una lección al mercado y con el fin de darle una lección a otros administradores. Pero la gracia costó más de 2 trillones de dólares, porque el mercado pensó lo siguiente: si cae Lehman puede caer cualquiera, y eso fue lo que hizo colapsar los mercados de crédito. De todo esto podemos sacar 2 principales conclusiones. La primera tiene que ver con el apalancamiento. Volvemos al apalancamiento, un tema que ya hemos discutido en otros videos de esta sección Invertir Aprendiendo. Cuando nosotros nos excedemos con el apalancamiento, las posibilidades de quebrarnos son máximas. En aquel momento el apalancamiento de Lehman era de 1 a 40. La segunda conclusión que yo podría sacar de esta situación, a primera vista parece no tener nada que ver y tiene que ver con un aspecto personal. A Dick Fuld, el presidente de Lehman Brothers en ese momento y quien lo había sido durante los últimos 10 años, todo el mundo lo odiaba, todo el mundo se lo quería cargar, todo el mundo le tenía rencor. Muchos analistas dicen que a Lehman muchas personas lo querían salvar, pero al que no querían salvar era a Dick Fuld. Entonces ya lo sabemos, no importa cuánto poder tengamos, no importa el cargo que estemos ocupando, no importa la influencia que tengamos ahora mismo, si nosotros sembramos odio, sembramos rencor, si todo el mundo nos desprecia, cuando se presente la oportunidad, nadie nos querrá salvar. Yo creo que esto es muy importante porque todo es personal. Muy seguramente, probablemente, si Dick Fuld hubiese construido relaciones personales mucho más sólidas con sus colegas, con sus competidores y con el mercado en general, lo hubiese tenido más fácil para conseguir el respaldo que necesitaba
para salvar a Lehman Brothers. Muy bien, hemos llegado al final de otro capítulo de nuestra nueva sección Invertir Aprendiendo. Si Dios quiere, todos los domingos publicaremos una nueva historia. Si no te quieres perder ninguna de nuestras actualizaciones, te tengo 3 sugerencias. La primera, por supuesto, pulgar arriba si este video te ha gustado. La segunda, que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho. La tercera, que hagas clic en la campanita que encontrarás al lado de suscribirte. Recuerda que desde ya puedes realizar nuestro seminario para aprender gratis cómo invertir en los mercados financieros. Lo encontrarás en la descripción. También en la descripción encontrarás un enlace a los anteriores videos de Invertir Aprendiendo. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con las inversiones, con el trading o con el emprendimiento, del cual te gustaría que habláramos, déjalo en los comentarios. Me despido, soy Ángelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Sí. Buen trabajo que hace acá el amigo Rico. Gracias, gracias. Pibe, no sé si ustedes tienen algún comentario, por favor, con todo gusto. Adelante, adelante. Profesor, Sí. ¿cómo está? Miguel Lugas le habla. Dime. Profesor, bueno, definitivamente estas personas que hicieron esto se querían deshacer de esos instrumentos, ¿no? De los instrumentos basura, de tal manera que los mezclaron y bueno, pues vimos los resultados, ¿no? Claro. Ahora, bueno, definitivamente, pues hicieron mal, malísimamente mal, de tal manera que llevaron a la quiebra a tal Claro, todo comienza, digamos, mucha gente, ¿no? por la mala calificación, ¿eh? Todo comienza por la mala Claro. calificación de estos instrumentos representativos de deuda hipotecaria, porque ahí, si no se hubiera calificado adecuadamente, no se hubieran vendido, ¿no? Lo que pasa que fueron fueron calificados con AAA y entonces los inversionistas al ver eso, significa poco riesgo y alta rentabilidad, ¿no? Y la gente adquirió y después pues Se dieron cuenta. sí, se fueron contra la pared, digamos, Sí. y esa mezcla que tú también mencionas, esa mezcla pues deterioró todo, ¿no? Porque mezclar, digamos, posiblemente entre todos los instrumentos había, digamos, algunos créditos hipotecarios que eran salvables, ¿no? Pero al mezclarlo, digamos, con las hipotecas subprime o hipotecas basura, como dicen, entonces ya se deteriora el instrumento. Profesor, Hay Sí, un, profesor. hay un dicho que dice de manzana podrida te afecta al resto, algo así, ¿no? Más o menos por ahí, ese Claro, dicho. claro. Sí, Ah, sí, pues. Ujú. así es. Muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más por ahí? sí, profesor. Iba a adicionar que también se aprovecharon de el concepto, ¿no? Hipoteca, porque mayormente esos créditos hipotecarios, pues, tienen riesgo bajo, ¿no? Son estables mayormente, porque no hay variación tan grande, ¿no? Como otros tipos de Claro, instrumentos son llamativos, son financieros. llamativos. Exacto, también con eso un poquito jugaron, ¿no? En la mente de las personas. Más Claro, allá, claro, claro. de la mala calificación, ¿no? De los CDO. Sí, así es. Así Exacto. es, cierto. Y también, digamos, el hecho, digamos, que sea un crédito hipotecario y que está respaldada por una propiedad, ¿no? Eso también es un anzuelo, ¿no? Cualquiera, digamos, podría, digamos, comprar eso porque cree que está bien respaldado, ¿no? Pero en el fondo no lo estaba. ¿Por qué? Porque los poseedores del crédito en realidad estaban mal económicamente y no podían devolver y terminan, digamos, de no pagando. Y entonces, si no pagan, hay que venderle ese crédito a otros. Y al reventar la crisis ya nadie compra eso, ¿no? Y entonces origina toda esa situación. Bien. ¿Algún otro comentario por ahí? Profesor, sí, con el tema de los CDS que mencioné que eran tipo unos seguros, ¿esos Ajá. hacían a las personas deudoras
o digamos al instrumento en sí? No, al instrumento en sí, o sea, los que adquirían. A los compradores de los CDO le vendían los CDS, que como tú dices acertadamente, eran certificados que daban más seguridad, ¿no? Es lo que hacen ahorita los bancos. Mira, los bancos cuando uno tiene una cuenta en un banco, el banco te dice, compra este seguro, compra este seguro. Y con eso, de alguna manera, te está diciendo que si algún hacker te roba tu dinero, ellos te devuelven. Así, de alguna manera, así, con eso, esa es la garantía que presentaban, digamos. Pero finalmente, digamos, al haber un descalabro total, pues eso se rompe, ¿no? Los seguros son un buen negocio cuando de 100 pues siniestros pasa uno o dos, y entonces es buen negocio. Pero si todos se siniestran, ya no es negocio, ¿no? Entonces eso es lo que pasó en esta situación, ¿no? Al haber, digamos, masivamente falta de pago, entonces se convierte en deudas incobrables, ¿no? Y entonces los certificados pierden valor y ya nadie lo compra, nadie lo quiere y revienta la burbuja correspondiente. Esa situación, creo que también en otro momento lo comenté, que estuvo por suceder acá, que estuvo por suceder, pero siempre pues hay especialistas o la misma SBS me parece que alertó, ¿no? Alertó que los bancos tuvieran más cuidado al entregar créditos a las personas para efectos hipotecarios, porque eventualmente podrían perder su trabajo y no, digamos, tener la condición para devolver el crédito, ¿no? Pero felizmente eso fue hace como 5 años, pero se diluyó esa situación y no pasó nada, no pasó nada, pero la amenaza estuvo ahí, la amenaza estuvo ahí en nuestro medio. Bueno, eso también es una amenaza permanente, ¿no? Los bancos no tienen seguridad, digamos, de recuperar los créditos. Como uno mismo, por más voluntad que tenga de devolver un crédito, no tiene la seguridad que podrá devolverlo, ¿no? Y así sucede en todo, porque nadie sabe de las situaciones que se pueden presentar, ¿no? Como el caso de esta situación pandémica que ha pasado, ¿no? Que nadie lo esperaba, nadie lo había previsto, nadie se preparó para esto, y se ha presentado y ahí está ya en su segundo año y, y amenaza con continuar. Y felizmente la economía del país se está recuperando y la gente felizmente con el dolor de que puede causar la pérdida de los familiares, los parientes, los amigos, sigue haciendo sus actividades y saliendo adelante, no queda otra, ¿no? Un tanto así se presenta, ¿no? Bien, bien, entonces eh, vamos a ver aquí un ratito. Esto de la crisis, pues, nunca va a dejar de sorprendernos, ¿no? Se pueden presentar así en cualquier situación, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Acá más aún en nuestro país, por ejemplo, con esta incertidumbre, no saber quién va a ser nuestro presidente o presidenta, desde ya, digamos, estamos a la deriva, ¿no? Y encima eh, denuncias de uno y otro tipo y protestas y reclamos y todo eso. Y profesor, los precios siguen subiendo también. Y pues sí, que ese buen punto a tener en cuenta porque eso es lo que finalmente afecta a la gente, ¿no? Mucha gente que ni siquiera habrá votado, algunos, otros que habrán votado por otros partidos, sin embargo se verán involucrados en esta situación por ese efecto, por el efecto inflacionario, ¿no? Ese buen punto que menciona, ese es otro castigo, digamos, al
al más pobre, al que tiene menos recursos, que somos la mayoría en el país, ¿no? El, este, este fenómeno de la inflación. Y esperemos que no se desboque y sea, digamos, ahí controlada o, mejor dicho, gestionada de la mejor manera, ¿no? Porque si no, se nos viene la noche. Vamos a ver. Hablando de la crisis, aquí tenemos otro caso, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? La crisis del 2008, causas, cómo sucedió. Porque a veces hay que entender, digamos, cómo suceden las cosas para poder tomar medidas en el futuro, ¿no? Porque ese cómo sucedió es la causa, es la causa. Y sabiendo cuál es la causa de algo, nosotros podíamos evitarlo en este momento o más adelante, en cualquier momento, digamos. ¿Cómo se llegó al colapso financiero de 2008 a nivel mundial? No sé, se hace la pregunta ahí y en el video nos da la respuesta correspondiente, ¿no? Vamos a ver. Este es un periódico bastante influyente en Estados Unidos, el Wall Street, ¿no? Wall Street es la bolsa, pero también eh, al hacer referencia, digamos, que está en crisis, esto significa que algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y eso que pasa es lo que se menciona aquí a este banco, ¿no? El Lehman Brothers o Lehman Brothers, como quiera decirse, ¿no? El asunto, digamos, que era motivo de publicación allá por el 13 de septiembre del 2008, ¿no? 13 de septiembre del 2008. Veía con gran sorpresa cómo ocurría algo que nadie había previsto. ¿O sí? Bueno, Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, estaba en quiebra y además no era el único. El pánico. Esto, entender, digamos, cuando un banco cae en cualquier parte del mundo, es un caso muy grave. Por eso en el anterior video hemos visto cómo el Tesoro norteamericano, con recursos de los contribuyentes norteamericanos, salvó a varios bancos. Y prácticamente, según este Rico, dice que profesamente dejó caer al Lehman Brothers por la patanería o altanería, digamos, de su presidente, que no tenía, digamos, un carisma como para ganarse a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? A veces quien dirige, la forma como dirige, termina afectando, digamos, a todo un sistema, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cualquiera que sea el país, cae un banco, aunque sea pequeño, eso tiene fuerte impacto, ¿no? Fuerte impacto en la economía, ¿no? Porque la gente comienza a hacer cola y va al banco y saca su dinero, lo que tiene ahí y eso le quita liquidez al sistema y todo eso, ¿no? Hay que tener cuidado en esa situación. Felizmente por este tiempo no hay esa noticia, pues, de ese tipo acá, ni siquiera en las cajas, ni cajas municipales, ni cajas rurales, ni siquiera de pymes, ni siquiera, digamos, en estas entidades más pequeñas, está pasando acá, todo está, digamos, adecuado, y lo que quiere decir que ahí hay una buena supervisión. Cuando todo el sistema está bien, es porque el ente que supervisa, regula y controla, como en este caso la superintendencia perdón, la superintendencia de banca y seguros, ¿no? La superintendencia de banca y seguros está haciendo un buen trabajo. Y claro, aunado, digamos, con esa otra buena labor que hace el Banco Central de Reserva, ¿no? Que tiene que ver con la masa monetaria, con, el, con la regulación, entre comillas, del tipo de cambio, con la política fiscal, etcétera, ¿no? Al final, digamos,
lo que hacen estas entidades del Estado tiene mucha incidencia en la economía en general, y especialmente si se trata del dinero, ¿no? El dinero. El dinero es muy sensible a todo esto, a la inflación que decía la alumna, al aumento de las tasas de interés, a la disminución de la tasa de interés, a los mayores o menores flujos, a la corrida, digamos, de ahorristas, etcétera, etcétera, ¿no? Se expandió en los mercados internacionales mientras que la economía mundial quedaba al borde del colapso. Pero antes de llegar a ese punto, es importante comprender cómo fue que esto sucedió, y por eso, el día de hoy les contaré qué originó la Gran Recesión, la crisis económica que sacudió al mundo en el inicio del siglo XXI. Los actores. Antes de contarles cómo se gestó toda la crisis, es importante conocer a los actores de esta historia, y por eso tenemos a Actor 1, las personas o familias. Actor 2, los prestamistas o bancos comerciales, los bancos que tradicionalmente conocemos. Actor 3, los bancos de inversión, entidades que tienen como propósito conseguir dinero para empresas y el sector público con la emisión de valores, así como prestar asesoría para la inversión de recursos, entre otras funciones. Actor 4, inversionistas, compañías, gobiernos, personas, etc. Todos aquellos que llegan al mercado de valores a comprar acciones. Actor 5, aseguradoras, compañías vendedoras de pólizas de seguro contra cualquier riesgo. Actor 6, calificadoras de riesgo, compañías que brindan una calificación a las acciones para que los inversionistas sepan la capacidad de pago de esa acción. Ahí está. Es un modelo de calificación, ¿no? Por ejemplo, si un instrumento está calificado como AAA, AA o simplemente A, significa que tiene menos riesgo. Ese color verde siempre está asociado al menor riesgo y tiene garantía, digamos, en el papel, digamos. En el papel tiene garantía como para cobrarlo, para recuperarlo, etc. Y no así, por ejemplo, aquí esta calificación como C y especialmente D, ¿no? Estas codificaciones son diferentes de una empresa a otra, ¿no? Luego vamos a presentar un cuadro comparativo, ¿no? En algunos casos se parece entre una empresa como Standard & Poor's, Merrill Lynch o Fish, en algunos códigos se parecen y en otros están más distantes, ¿no? Incluso la calificación que pueden hacer sobre un país en algunos casos difiere de una calificadora a otra, ¿no? Y eso va a depender de la información que reúne cada una. Es fundamental esto de la calificación. Miren, de esta calificación depende todos estos agentes que estamos viendo ahí, ¿no? Todos estos agentes que estamos viendo, ahí, por ejemplo, estos actores que menciona aquí, los bancos, por acá, los bancos comunes, bancos comerciales o bancos hipotecarios, la banca de inversión, las aseguradoras, los inversionistas, ¿no? Estos inversionistas que puede ser cualquier persona, cualquier familia, cualquier empresa, cualquier gobierno, y especialmente las familias. Ese es lo peor, ya cuando choca la familia, ¿no? Choca la familia. Ese niño que está ahí, que posiblemente creía que tenía asegurado su educación, su mayoría de edad, con una crisis, digamos, se revierte todo y podría, digamos, no tener lo que pensaba tener. Y teniendo como fondo, como plataforma aquí a las calificadoras de riesgo correspondientes. Porque si estas califican mal, depende, digamos, que ese instrumento se negocie a veces con una calificación que no le corresponde y la gente inocentemente compra creyendo, digamos, que está adecuadamente calificado y en el fondo no lo están. Y es posible que estas calificadoras también
descalifiquen, como se entiende ahí, y le pongan ese D rojo a algunos instrumentos. Y no sabemos qué instrumentos son, porque no salen al mercado. Con esa calificación no salen al mercado y por lo tanto, digamos, no sabemos que alguien tuvo la intención de presentarlo. Esta calificación no solamente es en un momento. La calificación puede hacerse al inicio para lanzar el instrumento al mercado o en cualquier periodo, en cualquier momento, en cualquier situación. Y es mejor que se hagan calificaciones periódicas para mantener la tranquilidad de los distintos agentes. Esto que acá el autor del video le llama los actores, porque estos actores confían mucho en el trabajo que hacen estas calificadoras. Y por eso aceptan entregar créditos, aceptan estructurar en el caso de la banca de inversión, entregan pólizas de seguro, las aseguradoras o los inversionistas compran acciones, bonos, letras o cualquier otro instrumento, ¿no? Confiando, digamos, en el papel que han hecho las calificadoras. En especial de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Los hechos. En el año de 1929, Estados Unidos sufrió una gran crisis económica conocida como la Gran Depresión. Los años posteriores a este hecho, el gobierno debió imponer una serie de reformas para recuperar la economía. Entre ellas se creó una ley de regulación financiera conocida como Glass-Steagall. Pero en 1999 se expidió la ley Gramm-Leach-Bliley, conocida como la Ley de Modernización de Servicios Financieros, la cual, en resumen, promovió la desregulación del sistema financiero estadounidense. Sin embargo, por esta misma época, en Estados Unidos estalló una crisis conocida como la burbuja de la Internet, la cual surgió por el rápido incremento de páginas web en esos años y la especulación que se hizo con estas compañías en la bolsa de valores, lo que provocó que muchas quebraran o tuvieran que fusionarse. Y mientras el país norteamericano empezaba a dejar atrás esta crisis, pasó lo impensable. El martes 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos es atacado en su territorio. El ataque terrorista a los edificios del World Trade Center y el Pentágono generó un clima de inestabilidad e incertidumbre, tanto a nivel interno como a nivel global, pues nadie podía creer que la nación más poderosa del planeta fuera víctima de un atentado de esta magnitud. Casi siempre que se presenta esa sensación de incertidumbre, las empresas y las personas optan por evitar endeudarse y tratar de bajar sus gastos para tener liquidez en caso que se aproxime una crisis. Por supuesto, esta situación de bajo consumo no le conviene al sistema financiero, así que la Reserva Federal intervino bajando las tasas de interés a porcentajes cada vez más bajos entre 2001 y 2004 como una forma de incentivo para que todo el mundo reactivara el consumo y la economía creciera. La carnada funciona. Esa es una causa. El hecho de bajar la tasa de interés hace que la gente acceda más a los créditos. Y a medida que las tasas fueron bajando más y más, los créditos bancarios fueron en aumento. Pero hay un tipo de endeudamiento al que debemos ponerle mayor atención en esta crisis: los créditos de vivienda. Pues ante la oportunidad, miles de familias norteamericanas aprovecharon la baja tasa de endeudamiento y solicitaron créditos de vivienda a los bancos comerciales. Por su parte, a los bancos de inversión se les ocurrió una idea para emitir títulos de alta rentabilidad e inventaron la figura de títulos conocidos como CDO, en español, obligación colateralizada por deuda. Entonces, estos empezaron a hacer lo siguiente: contactar a los prestamistas de vivienda y hacer el siguiente arreglo con ellos. Saludos, amigo hipotecario. ¿Desea ganar tanto dinero como yo? Tiene el poder dentro de usted mismo ahora. Véndame todas las hipotecas que tenga y yo se las pagaré de contado hoy mismo. Pero espere, hay más.
De ahora en adelante, por cada hipoteca que usted otorgue y me la ceda, yo le daré, además del dinero, una comisión por esa hipoteca. No desperdicie esta gran oportunidad. Por supuesto, los prestamistas no lo pensaron mucho y se dieron cuenta que solo por ser intermediarios ganarían una muy jugosa comisión. Mientras tanto, los bancos de inversión empezaron a captar todos estos créditos y los agruparon por paquetes, los CDO que ya les mencioné. Para entender cómo funciona un CDO les colocaré el siguiente ejemplo. Supongan que soy un vendedor de lácteos pero tengo 3 inventarios por despachar. Uno que está a días de vencerse, uno que vencerá en 15 días y el otro que lo hará en un mes. Para venderlos se me ocurre juntarlos por paquetes, pero por supuesto que no voy a meter todos los que están por vencerse en una sola bolsa, pues puede llegar alguien de sanidad a revisar las fechas y me prohibirá la comercialización de este producto. Pues a mí se me ocurre una idea. Dejo en el medio del paquete la bolsa que está con fecha de vencimiento más reciente y la cubro con las otras 2. Así yo salgo al mercado y convenzo a las personas que adquieran mi producto de muy buena calidad a un precio mucho mejor, sin advertirles del riesgo que hay dentro. Eso, como lo cuento, es lo que hicieron nuestros amigos de la banca de inversión, pero con miles de créditos hipotecarios, agrupándolos en un solo título de valor y llegaron a venderlo a la bolsa de valores. No obstante, con el mundo tan globalizado, los ofrecieron como títulos de buena rentabilidad a bancos, fondos de pensiones, gobiernos de todo el mundo, grandes corporaciones, etc. Todos los que adquieren estos títulos obtienen ganancias cuando todas las personas que tienen créditos hipotecarios pagan a tiempo su cuota. Sin embargo, no les he contado por qué eran de alta rentabilidad, así que regresemos a los prestamistas intermediarios. ¿Han visto esa película de Jim Carrey en la que está obligado a decir siempre sí y otorga crédito a todo el que llegue a su oficina sin revisar si tiene capacidad de pago? Pues esto mismo fue lo que empezaron a hacer los bancos prestamistas. Dejaron de pedirle a las personas certificados de ingresos, revisar historial crediticio o capacidad de pago, incluso revisar si el formulario estaba bien diligenciado. No les importaba. Después de todo, el banco de inversión les devolvía el 100% del crédito más la comisión en cuestión de días. Personas con una muy baja o casi nula capacidad de pago se acercaron a los prestamistas y estos les aprobaron sus hipotecas. Todas estas pasaron a conocerse como hipotecas subprime, créditos con una alta posibilidad de que no fueran pagados. Además, estos créditos fueron otorgados con tasa variable, es decir, que si la tasa era baja, la cuota por pagar era baja, pero si la tasa de interés empezaba a subir, la cuota lo haría de igual manera. Cuando una inversión es de alto riesgo, su margen de rentabilidad es mucho más alto que el de una de bajo riesgo. Pues los bancos de inversión empezaron a meter gran cantidad de hipotecas subprime en los CDO que estaban emitiendo, para que estas acciones fueran de alta rentabilidad. Y aquí es donde suele surgir una pregunta. ¿Por qué inversionistas de todo el mundo compraron acciones con tan alta probabilidad de no pago? Démosle la bienvenida a las calificadoras de riesgo. Las calificadoras entraron a revisar los CDO y como veían hipotecas con muy buena capacidad de pago, omitían aquellas que no tenían tan buena proyección y le daban a los CDO calificación AAA o AA, las más altas del mercado. Pues los inversionistas de todo el mundo empezaron a hacerse con ellos. Pero para blindarse, en caso que los CDO dejaran de pagarse, los inversionistas adquirieron CDS, permutas de incumplimiento crediticio con entidades aseguradoras. Esta es una póliza de aseguramiento trimestral en la que la aseguradora le pagaba al inversionista un porcentaje fijado si el CDO caía. De esa forma el inversionista jamás tendría pérdidas. Más y más personas empezaron a adquirir vivienda, lo que generó una alta demanda de inmuebles y el precio de estas empezó a dispararse progresivamente. En algunos sectores económicos empezó a surgir el rumor de que se avecinaba una burbuja inmobiliaria. Sin embargo, el gobierno estadounidense lo negó, así como la Reserva Federal. Todo esto atrajo la atención de un nuevo actor que no he mencionado, los especuladores. Personas que se anticipan a los hechos que pueden ocurrir en el futuro en la bolsa de valores. Muchos especuladores de Wall Street vieron la crisis que se avecinaba y como inversionistas que son,
vieron una oportunidad de negocio, así que apostaron en contra de los CDO, comprando permutas de incumplimiento a las aseguradoras y a los bancos de inversión con la siguiente condición. Si el CDO se pagaba a tiempo, el especulador tendría que pagarle una prima a la aseguradora o al banco de inversión, pero en caso de que los CDO se retrasaran o empezaran a incumplir o perdieran su calificación, la aseguradora tendría que pagar al especulador el valor de la póliza trimestralmente. Las aseguradoras sabían que las personas hacían lo que fuera por pagar su hipoteca, así que no dudaron en otorgar los CDS a los especuladores. Al contrario, lo vieron como una oportunidad para ganar más dinero. El caso es que el consumo sobrepasó la oferta y la inflación de Estados Unidos empezó a subir y a subir, razón por la que desde 2004 la Reserva Federal tuvo que empezar a subir las tasas de interés. Pero como les había contado que las tasas eran variables, este incremento fue un duro golpe para mucha gente, por lo que poco a poco más y más personas dejaron de pagar su hipoteca. Esto obligó a los bancos a empezar a embargar viviendas, pero cuanto más embargos se hacían, más se complicaba el panorama. La gente dejó de comprar casas, el precio de estas empezó a irse hacia abajo, y para los bancos tampoco los embargos eran negocio, pues de qué sirve tener propiedades si nadie quiere comprarlas, por lo que empezó a escasear la liquidez. Los bancos de inversión poco a poco dejaron de percibir dinero de las hipotecas, lo cual golpeó directamente a sus arcas. Se habían endeudado con todo el mundo para adquirir más hipotecas gracias al apalancamiento, pero ahora se estaban quedando sin liquidez. En un comienzo se empezaron a ocultar pérdidas en paraísos fiscales al exterior. Sin embargo, hubo un momento en que tanta gente dejó de pagar sus hipotecas que el precio de los CDO empezó a irse al suelo. Inversionistas de todo el mundo se vieron afectados por la crisis hipotecaria que vivió Estados Unidos en 2007 cuando la burbuja inmobiliaria estalló, mientras que las aseguradoras empezaron a pagar CDS tanto a inversionistas como a especuladores, pues los CDO empezaron a irse para abajo. El rumor de recesión surgió y con el paso de los meses fue en aumento. A pesar de que se gestaron inyecciones de capital para rescatar al sistema financiero y algunos eran optimistas de que era solo un susto, el golpe definitivo llegó el 15 de septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, se declaró en quiebra, un día después que Merrill Lynch, el tercero más grande, fuera comprado por Bank of America tras quedar en bancarrota. Ese día, el mundo comprendió que no había marcha atrás. Millones de personas se quedaron sin hogar en la ruina. Bancos hipotecarios quebrados que dejaron a millones de personas sin empleo, al igual que los bancos de inversión, los cuales corrieron con la misma suerte cuando no lograron ser adquiridos por otras compañías. Inversionistas arruinados alrededor del mundo. Personas que perdieron los ahorros de toda su vida en los fondos de pensiones. Gobiernos en estados de jaque por todo el planeta. Firmas aseguradoras quebradas al no poder responder a nadie. ¿Saben qué es lo más increíble de este caso? Que los especuladores de Wall Street cuantificaron sus ganancias previendo lo que muchos no vieron venir o no quisieron admitir, la gran recesión. Y cuando las permutas de incumplimiento empezaron a valorizarse, gran parte de los especuladores las vendieron, pues sabían que dentro de poco las aseguradoras no les podrían pagar más esta póliza, así que ganaron durante meses, las vendieron a un precio mucho más alto del que las habían comprado y no perdieron un solo peso. No olviden que la historia la escriben los vencedores. No es una verdad absoluta, pero nunca está de más ser curiosos y preguntarnos a nosotros mismos cómo sucedió. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y compartirlo con sus amigos. Esto fue ¿Cómo sucedió? Hasta pronto. Bien, bien, bien. Entonces, ahí hemos tenido otro punto de vista de la crisis del 2008, ¿no? Con esto de las hipotecas subprime y el quiebre del banco de Lehman Brothers y la crisis financiera
Y en medio de todo esto, como ya habíamos indicado, las calificadoras de riesgo. Ese es el asunto. Vamos a hacer un paréntesis ahí de... Regresamos a 8:25, ¿sí? Regresamos 8:25. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, profesor, está bien, gracias. Gracias, Sí, se escucha. gracias. Gracias.